primero que todo, vamos a recordar algunos conceptos de la elipse. Se dice que la elipse es un lugar geométrico, es el lugar geométrico de un punto que se mueve en un plano de tal manera que la suma de sus distancias a dos puntos fijos llamados focos es una constante y mayor que la distancia focal, que la distancia entre los dos puntos. Bueno, entonces lo que pretendo es que ese texto que aparece allí como definición de la elipse lo vamos a entender de una manera sencilla, pero construyendo la elipse. Recuerden, cuando nosotros construimos el conocimiento, aprendemos para siempre. Repito la frase, cuando nosotros construimos el conocimiento, aprendemos para siempre. O sea, nos permanece más en la mente el conocimiento cuando nosotros somos capaces de construir los conceptos. Entonces los invito a que observen, tengo este pequeño material, no sé si llamar herramienta, dos puntillas, dos clavitos, una cuerda, y entonces me hablan en la definición, me hablan de dos puntos fijos llamados focos. Entonces esos dos puntos fijos van a ser las puntillas que tenemos acá, y yo las voy a colocar en cualquier lugar, tratando de que estén bien colocaditas, que queden bien fijas. Entonces aquí tengo la primera y coloco la segunda por acá a otra distancia determinada. Bueno, espero que hayan quedado bien. Tengo una cuerda, y inicialmente nosotros podemos medir esa cuerda. Esa cuerda medida, se supone que esta cuerda, al medirla, vamos a tratar de que sea bien estiradita. Entonces coloco el extremo aquí sobre la cuadra y voy a estirar. Entonces esta cuerda mide, bien estiradita, mide 16 centímetros. Muy bien. Entonces con esta cuerda voy a colocar la cuerda sobre los dos focos, que en este caso son los dos clavos, y vamos entonces a tomar un punto de la cuerda. Suponga que este es el punto. Entonces, ¿qué es lo que me dice la definición de la elipse? Me dice que la suma de esta distancia, procuremos que esté bien estiradita, la suma de esta distancia más esta distancia es una constante. En este caso, ¿a qué es igual la suma de este lado más este lado? Es igual a la longitud de la cuerda, que tiene 16 centímetros. Ese punto puede estar en cualquier otra posición. Si estuviera en esta posición, entonces significaría entonces que la suma de este lado más este lado es igual a 16 centímetros, que es la longitud de la cuerda. Entonces vamos a poner a mover este punto. Vamos a tomar, estirar bien, tensionar bien, y vamos a movernos, a poner a mover el punto. Observen, estoy moviendo el punto con la cuerda tensionada hacia ambos lados, y miren la figura tan hermosa que me está resultando. Igualmente lo hago por la parte de abajo. Tensiono la cuerda, tensiono bien la cuerda y trato de ir moviendo el punto. Entonces miren la figura que se forma. Observen entonces la definición. La elipse es un lugar geométrico de un punto que se mueve. Miren el punto moviéndose sobre el plano. Es decir, que si yo dejo el punto en este lugar que observan aquí, entonces la suma de este lado más este lado es igual a la longitud de la cuerda. Suponga que ese punto está en esta otra posición. Igual, la suma de este lado más este lado es igual a la longitud de la cuerda, es una constante. Entonces, inicialmente vamos a medir cuál es la distancia focal.
es decir, cuál es la distancia que hay entre los dos puntos. Y observen que la distancia que hay entre los dos puntos es 12, es decir, que la mitad es 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Aquí está la mitad. Es decir, que este lo vamos a llamar el foco 2 y este es el foco 1. Por esa mitad, nosotros vamos a trazar una recta. Observen. Entonces esta recta divide a la elipse en dos partes iguales y vamos a trazar otra recta desde estos dos puntos que cortan el elipse al final, Entonces observen, este punto y este punto son las coordenadas del vértice. O sea que este extremo, este punto lo vamos a llamar el punto B2 y esto lo vamos a llamar el punto B1. A este lo voy a llamar el punto B1, o sea, el extremo de ese segmento, y a este lo voy a llamar B2. Entonces, este lado que ven aquí, todo este lado que va desde B1 a B2 se llama eje mayor. Todo esto se llama eje mayor. Y este segmento que ven acá, este será el eje menor. El eje menor será la distancia que hay de este punto al centro. Este centro lo voy a llamar 0. Entonces, la distancia que hay del punto B1 al centro lo vamos a denominar con la letra A. Esto es A. La distancia que hay del centro al foco lo vamos a denominar C. O sea, esta distancia que hay del centro al foco lo vamos a llamar C. Y la distancia que hay del centro a este extremo lo vamos a llamar simplemente B. Perfecto. También voy a unir este punto de la elipse con este foco y lo voy a llevar a hasta este otro foco. Recuerden que la suma de este segmento más este segmento es igual a la longitud de la cuerda. Voy a hacer otros trazos aquí desde ese foco, que es otro punto de la elipse y cumple exactamente la misma propiedad. Entonces, la distancia que hay del 0 al vértice se llama A. O sea que A es la distancia que hay del centro a los vértices. La distancia que hay del centro al extremo de este eje menor la hemos llamado B. Es decir, que B es la distancia que hay del centro al extremo del eje menor. La distancia que hay del centro a los focos se llama C. Es decir, que C es la distancia que hay del centro a los focos. Entonces, el segmento B1, el segmento que va de B1 a B2 se llama eje mayor. Eje mayor. Del vértice B1 al centro vale A y del centro a B2 vale A, o sea que el eje mayor es igual a 2A. El eje menor. La distancia que va del centro a B1 es B y lo mismo del centro a B2 es B, o sea que el eje menor es igual a 2B. La distancia focal, digamos distancia focal. La distancia focal es la distancia que va del foco 1 al foco 2. La distancia focal es igual a 2C. Entonces, ¿cuáles son los elementos de la elipse? Pero antes veamos algo muy importante
con esta cuerda. Digamos que tengo este foco aquí y voy a colocar este clavito en el otro extremo y vamos a hacer una comprobación aquí directa. Entonces toda la cuerda miren, toda la cuerda mide 16, es decir que si yo parto esta cuerda en dos, la vuelvo en la mitad, o sea que esta debe valer 8. Ok, entonces vamos a tratar de verificar qué pasa. Vamos a tratar de verificar qué pasa con esta distancia de un foco al otro foco. Entonces observen, si nosotros estiramos bien la cuerda, nos va a dar exactamente que la distancia que hay de un foco al extremo del eje menor también es A. O sea que la distancia que hay de este foco a este punto es A. Perfecto. Y lo estamos comprobando. Entonces, digamos que la distancia que hay de este punto a este foco es A. La distancia que hay de ese punto al centro es B y lo estoy dibujando con otro color diferente. Igualmente, la distancia que hay del centro al foco, estoy tratando de diferenciarlos con colores distintos. Entonces esta distancia que la estoy es C. ¿Qué significa? Significa entonces que A a la 2, miren que aquí se forma un triángulo rectángulo y la letra A es la hipotenusa de ese triángulo rectángulo. Entonces A será igual a B a la 2 más C a la 2. Se aplica el teorema de Pitágoras que dice que la hipotenusa en un triángulo rectángulo es igual a la suma de los cuadrados de los dos catetos. Perfecto. Si usted quiere encontrar o determinar el valor de B, no es sino que despejemos a B. Entonces B será igual a A la 2 menos C a la 2. Si nosotros queremos determinar el lado C, entonces será A a la 2 menos B a la 2. ¿Cuáles son los elementos de la elipse? Los elementos de la elipse son el eje focal, que es la recta que pasa por los puntos, que pasa por los focos y también pasa por los puntos, por los vértices. ¿Cuál es otro elemento? El eje menor, que es el segmento que va de B1 a B2. Otro elemento es el eje mayor. El eje mayor es el segmento que va de B1 a B2. Distancia focal es la distancia que va del foco 1 al foco 2. El centro es el punto 0 y en este caso ese punto, el centro, es la mitad de F1 y F2, pero también es la mitad de B1 y B2. ¿Qué otro elemento tenemos de la elipse? Nos hablan de un lado recto, que más adelante lo vamos a explicar en detalle. Entonces, básicamente, la elipse tiene los focos como elementos, tiene el eje mayor, tiene el eje menor, tiene la distancia focal, la distancia que va de F1 a F2. Básicamente esos son los elementos de la elipse. Entonces, con esta explicación espero que hayamos entendido el concepto de lo que es la elipse. La elipse, entonces, les repito, es el lugar geométrico de un punto que se mueve sobre un plano de tal manera que la suma de sus distancias, es igual a una constante. Y esa distancia es mayor que la distancia que hay entre el foco 1 y el foco 2, es mayor que la distancia focal.
Entonces espero que con esta explicación hayamos entendido el concepto de la elipse como lugar geométrico. Muchas gracias por observar el video.